noches con todos. Mi nombre es César Ponce, yo soy miembro del colectivo Unidad Democrática y en este espacio que hemos denominado el ABC del Perú vamos a tocar temas de carácter educativo para que los miembros y no miembros se enteren un poco más de conceptos básicos que son necesarios para conocer un poco el Perú y en general el mundo en el que estamos inmersos en estos momentos, ¿no? Marisol, buenas noches. Buenas noches, César. ¿Cómo estás? Un placer compartir contigo hoy día el primer programa del ABC del Perú, ¿no? Que lo hemos preparado en realidad en conjunto y que lo hemos tenido ya hace tiempo, ¿no? Ahí pensándolo con toda la gente de Unidad Democrática. Esperamos que seguramente este programa tiene muchas cosas que mejorar cuando lo terminen de ver y vamos poco a poco a ir mejorando cada vez. Así que esperamos que comenten aquí en Facebook sus sugerencias, qué temas quisieran que pongamos para poder seguir armando este tipo de cosas. Y vamos a iniciar con el programa. César, ¿qué tema tenemos hoy día? Bueno, a ver, acá revisando la agenda, y el tema que nos toca hoy es el concepto del dinero. Tema que parece de repente un poco obvio, pero no es tan obvio como vamos a ver en unos minutos, ¿no? Lo que pasa es que como ya nosotros hemos nacido en una realidad, no nos imaginamos qué pasó antes de que nosotros estemos aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer la presentación para que nos nos pueda apoyar un poquito a explicar mejor. A ver, ahí está. Bueno, entonces vamos a empezar la historia como un cuento, ¿no? Como bien dice César, esto parece obvio, pero no es tan obvio. Entonces, así como empiezan los cuentos, ¿no? Vamos a empezar así. Hace mucho, pero mucho tiempo, el dinero no existía. Se fumó el dinero. Entonces, la pregunta es, César, el dinero no existía. Bueno, de hecho, nosotros no habíamos nacido y nuestros papás tampoco, ¿no? Pero ¿qué? Si no existía el dinero, ¿cómo crees que haya sido esa vida sin dinero, sin moneditas? Bueno, en una primera etapa se me ocurre que haber sido pues, caótico, ¿no? El tema de que si a mí me faltara algo, yo lo tendría que conseguir pues, de alguien más, ¿no? Como sea, sin ningún tipo de intercambio. La ley de la jungla, que se aplicaba antes. La ley de la jungla, es cierto, ¿no? Debe haber sido un periodo violento, bueno, cuando el hombre también de repente ni era sedentario, ¿no? Debe haber sido, como tú dices, bien caótico. Para nosotros es obvio que existe el dinero y bajo eso nos movemos. Por ejemplo, acá en la esquina de mi casa hay una panadería, cuando quiero pan voy, doy monedas y me dan pan. Pero si no hubiera eso, ¿cómo podría haber algún tipo, cómo obtener lo que uno quiere, ¿no? Si no hay dinero. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, acá dice que se realizaba algo que se llamaba trueque, ¿no? En realidad el famoso trueque, pero ¿qué es el trueque? O cómo podría definirse, ¿no? Como un intercambio, ¿no? Claro, el trueque definitivamente pues todos lo hemos oído alguna vez, quizá alguien no, pero se trataba básicamente de un intercambio, ¿no? De bienes directamente, ¿no? Yo tenía como muestra de la animación o la imagen un cuy y del otro lado alguien tenía una alpaca, una vicuña. Y si se daba lo que se conoce en economía como la doble coincidencia de necesidades, entonces se podía eso aplicar, ¿no? Directamente, ¿no? No un cuy, digamos, pues 50 cuyes, ¿no? Era el equivalente a una llama. ¿No? Entonces, si en ese momento el dueño de la llama necesitaba 50 cuyes y a su vez el dueño de los 50 cuyes necesitaba una llama, el intercambio se daba fluidamente, ¿no? No había mayores discusiones, controversias. Claro, el tema era que no hubiera complicaciones, ¿no? O sea, que justamente la persona con la que tú ibas a hacer el intercambio tuviera lo que tú necesitabas y que además quisiera hacer el cambio en ese momento, porque también es cierto que cuando uno tiene necesidades, la necesidad es del momento, ¿no? Es difícil que uno se pueda proyectar en alguna necesidad a futuro, puede ser, pero en esas épocas primitivas probablemente el hambre era en el momento o al día siguiente y algo más inmediato. Entonces,
Ahora, también es cierto algo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, el cuy tiene menos carne, obviamente, y es más para comer, en cambio la llama es para sacarle la lana o la vicuña, y ya te podías también hacer ropa, ¿no? Y también comerla, porque también se come, Entonces, pero era más, digamos, en dimensiones, ¿no? Pero puede pasar que en algún momento haya escasez de algo, ¿no? Aunque sea pequeño, como es escaso, es un bien muy preciado y la gente está dispuesta a dar todo por algo que de repente en otro escenario, en otro momento de nuestra vida no tiene valor. Por ejemplo, puede ser que uno está en el desierto, ¿no? Con un lingote de oro, estás cargándolo, el sol encima de tu cabeza y te mueres de sed. Y pues si alguien te ofrece un vaso de agua y te dice te lo cambio por el lingote, tú se lo das porque el vaso de agua tiene claro, mayor valor, ¿no? Puede darse ese caso como lo también, que pero dicen, que es la última Coca-Cola del desierto, ¿no? En su momento eso vale más. y eso comenzó seguramente a ocasionar algunos problemas porque de repente por ahí había mucha gente en un poblado que tenía puras vicuñas y pocos que tenían cuyes y de repente a alguien se le antojaba comer un cuy, ¿no? Entonces el cuy de repente se volvía muy preciado los que tenían cuyes comenzaban de repente a decir, ah, no, me tienes que dar 2 alpacas por un cuy. Bueno, poniéndonos en un ejemplo extremo, ¿no? Pero digamos que el valor de las cosas finalmente lo establece el ser humano y es de acuerdo a nuestras costumbres, necesidades, formas de pensar, crianza de la familia, ¿no? De acuerdo a eso es que uno le establece más valor a algo. Por ejemplo, una persona que se ha criado con comiendo cosas naturales le va a dar mucho más valor a la miel que al azúcar. Pero de repente hay otras personas que no les gusta la miel y le puedes ofrecer la miel más barata y no la van a querer porque les gusta azúcar. Entonces, Así es. más o menos ¿no? Para ir ahí comentando este tema del valor también. Entonces la gente comenzaba a intercambiar sus cosas, ¿no? Pero volviendo, tenía que ser que la otra persona también quiere intercambiar al mismo tiempo contigo. Así es. Pero bueno, hasta ahí se mantenía la santa paz, ¿no? Acá vamos a contar un ejemplo netamente peruano. Bueno, algo parecido como el cuy y la vicuña, pero totalmente real, ¿no? Eh, Existió una civilización en el Perú, la más antigua, ¿no? Y la más antigua de América, que se llama Caral. Se han encontrado vestigios y comprobaciones de intercambio de diferentes lugares con ellos. Por ejemplo, intercambiaban pescado los de la costa, deshidratado, para que así pueda llevárselo el de la sierra que le traía oca, ¿no? Que es como una especie de yuco, y no sufre el pescado o es un deterioro porque era un animalito que se puede podrir, pero si estaba Claro. deshidratado ya no. Entonces, ya el peruano pues era, ¿no? Intercambiaba, tenía Y había su vestigios comercio. en un sentido comercial, ¿no? De intercambio. Sí, algunos han comparado a Caral con un supermercado. Decían que nosotros conocimos el sector retail antes, ¿no? De que empiece, pero en realidad era un intercambio trueque, pues, ¿no? Éramos muy Claro. comerciantes. A ver, vamos a seguir viendo. Entonces, nuestros antepasados sí hacían intercambio. Claro, los niños, ¿no? Que ahora actualmente intercambian sus yaces, sus canicas, sus figuritas, pero yo no sé si tú has visto algún intercambio en esta época. Y en esta época, y yo directamente no lo he llegado a ver, pero te comento, ¿no? Mi familia es de una zona de Trujillo, más o menos a 2 horas de la ciudad de Trujillo, poco entrando en la sierra. Y bueno, pues la historia es de la familia. Mi abuela era costurera y ella justamente era la única costurera del distrito, ¿no? Donde vivía. La única, ya. Claro. Entonces, cuando había que hacer, pues, que sé, una blusa, un vestido, una serie de aditamentos, pues, de vestimenta, y no había quien más acudir, ¿no? Entonces, como tú dices, ante esa demanda, pues, se valorizaba el costo de una blusa, pues, y se intercambiaban los productos que producía la zona en ese momento, creo que eran manzanas. Bueno, la cosa es que mi abuela se llenaba de sacos de manzanas, de maíz o de otras cosas, ¿no? Membrillos me parece que también había en la zona. Sí, se daba no hace tanto tiempo, ¿no? Y se sigue dando en algunas zonas, como te digo. El trueque no es que sea un sistema totalmente caduco, ¿no? Pero se aplica, pues, a poblaciones pequeñas, con productos ya, eh, digamos, limitados, ¿no? Cuando es una sociedad más compleja, hay más intercambio con otras culturas,
o la demanda es diversa, ¿no? Como acá sales y te ofrecen pues 1000 cosas, ¿no? Entonces allá es menos, ¿no? Las necesidades por las mismas costumbres y cultura también son menores, entonces es dable, ¿no? Pero, como te digo, bajo ciertas condiciones. Claro, o sea, y eso es algo, por ejemplo, que también tiene que ver con el valor y lo que comentabas tú del famoso dicho de la última Coca-Cola, ¿no? O sea, si tu abuelita era la única costurera, uno que podía poner, digamos, el precio que quisiera o el trueque que quisiera, porque era la única. Y cuando eres único, es el único producto en el mercado y no hay otro que satisfaga eso que tú necesitas, tú puedes poner un precio mayor, ¿no? Entonces, se dan estas cosas de que, por ejemplo, no sé, en otro pueblo haya habido un médico, ¿no? Entonces era el único médico. Nadie más sabía de eso, él tenía muchos libros de medicina y quería que su hijo también sea médico y todos en el pueblo esperaban eso porque decían, si no nos quedamos sin médico, pues como eran pocos, no, el hijo del zapatero seguía siendo zapatero, aprendió el oficio de su papá y así carpintero seguía siendo el hijo del carpintero carpintero. Pero el mundo comenzó a crecer, como tú dices, en sociedades pequeñas se puede lograr, pero ¿qué pasa cuando el hijo del médico quiere irse a otro lado o quiere ser otra cosa? O quiere cantar, entonces toda la población se asustaba con esa novedad, que sí, este es un cambio, ¿no? Y los cambios asustan. No les gustaban estos cambios, pero finalmente se iban a dar porque el mundo avanza y no se puede detener. Entonces, en general, bueno, el trueque como que te obliga a que una sola persona tenga muchos bienes o muchos servicios a ofrecer, ¿no? Él solo, ¿no? Digamos, yo podría ser este pescador, pero no necesariamente, como tú dices, en el momento van a querer el pescado, ¿no? Entonces también tenía que saber de repente pues arreglar puertas o pintar casas, ¿no? había pocas especializaciones como hay ahora, Exactamente. ¿no? Te obligaba a saber un poco de todo, pero no lo hacías bien todo, ¿no? Cada uno no sé con ciertas aptitudes y facilidades para una u otra cosa, ¿no? Entonces se podía vivir en cierta concordia, pero no te estaba sacando lo mejor de cada persona, ¿no? Y también esto, bueno, trae pues en consecuencia de que como uno no se especializa en algo, eso no va a evolucionar como si tú toda tu energía y tu capacidad pues la enfocaras en desarrollar una actividad u oficio determinado, ¿no? Hace un tiempo de repente vender era un oficio realmente, ¿no? Y ahora tenemos la profesión de marketing, administración, casi todas derivadas de este tema de vender, inclusive contabilidad también, porque fue originada a raíz de que, bueno, tenía que contarse lo que se vendía o el almacenaje, ¿no? Entonces, todo este desarrollo permitió que comiencen a darse diversas especialidades, diversas profesiones que al inicio de los tiempos no existían, ¿no? La población comienza a crecer y esto No, sí. trae cambios, ¿no? Entonces acá dice, comienza a crecer la población, dice nuestra presentación, y hay más muñequitos ya. ¿Y qué pasa cuando comienza a crecer, no? Lo que decíamos, ya era cada vez más difícil que encontraras a alguien que tuviera lo que necesitabas y que además quisiera hacer el cambio al mismo tiempo, porque En el no momento, vas, ¿no? claro, porque de repente tú tenías pescado que habías pescado, pero no sé, te había llegado familia a tu casa y tú ibas a usarlo todo, entonces no querías cambiar y el otro necesitaba pescado y tú no querías cambiarlo y Así es. viceversa, ¿no? Te podía pasar a ti. Entonces ya las cosas se comenzaban a complicar, ¿no? Mira, acá hay un ejemplo, ¿no? Que tú lo habías visto y me decía, pobrecitos cuyes, ¿no? Porque el chico decía, 3 cuyes por tu llama, ¿no? Y el otro le dice, no, porque no, o sea, no, ni hablar, no necesito cuyes. Claro. Entonces, no quiere. Y el otro ahora, ¿qué hace? Esa era una Ah, fuente ya de conflicto, ¿no? O él claro. se Ya quedaba era, con la necesidad y el otro pues, también se quedaba con su llama, ¿no? O sea, no había fluidez en el claro, y intercambio, eso en las transacciones. no permitía un avance, ¿no es cierto? Y debe haber sido una época complicada, de lo que a nosotros nos parece lógico, porque ya vivimos en esta era, ¿no? Civilizada totalmente y con avances. A ellos pues todo era novedad, todo tenía que descubrirse, entonces deben haberse originado muchas preguntas, ¿no? Como acá el amigo de la diapositiva comenzó a preguntarse, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque seguimos con este problema, ¿no? A veces no vamos a poder cubrir las necesidades que tengamos, ¿no? Entonces se ponía a pensar el ser humano y decía, necesitamos algo que todos quieran cambiar y que todos acepten, ¿no? Porque tenga
un gran valor para todos, o sea, algo que la gente diga, sí, te lo acepto, no te preocupes de inmediato, porque para mí tiene valor, y que a su vez cuando a ti te den algo también puedas usarlo como para intercambiar con otros, o sea, que sea como una especie de ficha que le sirva a todo el mundo, que ya no sean ni llamas, ni cuyes, ni vicuñas, ni plantitas, ni pescado, ¿no? Entonces, ¿qué Que sea pasaría? un símbolo, ¿no? Algo que todos consensualmente lo reconozcan y en base a eso poder que todo fluya, pues, ¿no? El tema comercial, las transacciones pues, diarias, cotidianas. Entonces, pero qué puede haber sido bueno, lo que tiene un valor, ¿no? Y hasta ahora tiene un valor importante aquí, que es, bueno, el hombre llegó a la conclusión que tenía que ser un metal, ¿no? Y usaron al principio el oro y la plata. ¿Por qué, por ejemplo, no sé, ¿no? Para el hombre de la sierra del Perú podría haber, y esto se dio a nivel mundial, pero ahorita estamos poniendo el ejemplo Claro, del Perú, el hombre de la sierra del Perú, para él puede haber sido muy valioso comer un pescado de mar, porque caray, por donde él vivía no había mar, pues, ¿no? Entonces debe haber sido algo muy valioso. Entonces, ¿por qué no usar el pescado? Porque por más que lo deshidrates iba a podrir, no podrías tú ir por claro, ahí, toma a todo el mundo dándole pescado y que lo usen como moneda de intercambio por más valioso que sea, ¿no? así es. O la piedra es dura, ¿no? Y no necesitas refrigerarlo, no se descompone, pero todo el mundo encuentras piedras en la punta, ¿no? En la playa de la punta de acá de Perú, hasta por gusto, y todos iban a ser ricos. Entonces tenía que ser algo raro y que valga el trabajo y el esfuerzo que costara, ¿no? Que costara sacarlo. Entonces decidieron metales, oro y plata. Pero Claro. ¿cómo sería que darían esta conclusión del oro y de la plata? Bueno, yo te comento, ¿no? De niño siempre también tenía esa curiosidad de por qué el oro, ¿no? O sea, lo que escuchaba como respuesta general era el tema ornamental, ¿no? Bueno, porque es vistoso, brilla, sé pues que se usan para hacer joyas y demás, entonces no era una respuesta pues, que me dejaba tan convencido, ¿no? Pero ya como que lo dejé de lado, ¿no? Hasta que hace unos años leí un artículo sobre un ingeniero de la Universidad de Columbia, un ingeniero químico, de nombre Sanar Kumar, y él hacía una reflexión sobre esto, ¿no? Sobre el oro y por qué su relación con la riqueza o valor, ¿no? Él comentaba pues que en la actualidad, como bien comentamos, tenemos que llegar a un punto donde tenemos un material, una sustancia que sea aceptada por todos y sea símbolo de riqueza, ¿verdad? Entonces, en el planeta Tierra tenemos, la naturaleza nos ha dado a la mano hasta el momento 118 sustancias, y todas están en la tabla periódica, pues, ¿no? Que tenemos ahí como referencia, ¿no? Una tabla periódica estos días es fácil de ubicar en internet, ahí no hay ningún misterio, ¿no? Entonces él empieza a razonar o tratar de darle otro enfoque, ¿no? Y él dice, bueno, tenemos la tabla periódica, los 118 elementos, ¿no? Si nos vamos al lado derecho de la tabla, vamos a ver que tenemos gases, tenemos al neón, al argón, al helio. Y entonces, en un supuesto de que la convención hubiera sido pues, que el argón fuera el elemento de cambio, la gente hubiera tenido que andar con su frasquito pues, de argón, ¿no? En el bolsillo, en la mano. Si te vas a comprar, pues, te vas a comer, vas con tu frasquito de argón, ¿no? Si te vas a comprar tu carro, de repente llevar un bidón, ¿no? Entonces, no era tan práctico. Y otra cosa, pues, muy, muy cierta es que alguna fuga o algún escape, pues, tu riqueza literalmente se iba al aire, ¿no? Desaparecía, ¿no? Y entonces, por más que parezca obvio, pues él empieza de ahí, ¿no? Y tacha esa parte derecha de la tabla, ¿no? Se va al otro lado, a la parte izquierda, donde encuentra elementos que son, vamos a llamarle, reactivos o que son poco estables, como el litio, ¿no? Ahora el famoso litio que se habla por el tema de los autos eléctricos y demás. Y claro, si tú, o poniéndonos en una segunda situación muy hipotética, hubiera sido el litio el elemento a utilizar, si alguien colocaba un poco de litio en su bolsillo, iba caminando, no sabía si en algún momento de repente explotaba o se prendía en su pantalón. Primero que te causaba un daño, segundo que dejaba el pantalón con hueco y tercero pues, que se consumía tu riqueza, ¿no? Entonces esa parte izquierda también tachada. Siguió él chequeando la tabla y fue a la parte baja, ¿no? Estos elementos que tienen nombres un poco llamativos, ¿no? El plutonio, el uranio, el instenio, que son justamente elementos radiactivos. Entonces, ¿por qué no usar estos? Bueno, ahí creo que es hasta más fácil de descartar, ¿no? Porque si alguien tuviera la oportunidad de conseguir un poco de plutonio y lo guarda en el bolsillo de su camisa y camina pues 3, 4 horas, probablemente ya
en ese momento genera un cáncer. Y si Ya se tendría que día, su herencia, ¿no? probablemente. Entonces, por ese lado tampoco, ¿no? Entonces, y ya tenemos 3 condiciones que deben ser necesarias para que ese metal o ese elemento pues, sea práctico, ¿no? Una, que no sea un gas, ¿no? Que no se vaya al aire o se evapore. Segunda, que no sea reactivo o que sea estable en todo caso. Y tercero, pues que no te maten, ¿no? Que es muy importante, a pesar que es muy obvio. Entonces, los 118, él vuelve a chequear, tacha, mira por aquí, por allá, y llega a 30 elementos. Entonces, tenemos 30 elementos con los que podríamos llegar a llegar a una convención, ¿no? Pero añade un elemento importante, que es que este elemento tampoco debe ser tan común. Debe tener cierto grado de dificultad de conseguir, que es un poco raro o exótico, si quieres, para que no todo el mundo pues, lo tenga a la mano, ¿no? No hubiera sido práctico llegar al acuerdo de que, por ejemplo, la piedra caliza sea el tipo de representación de la riqueza, porque, bueno, si te faltaba, pues, entre comillas, dinero para almorzar, ir al mercado, pues te ibas por ahí, recogías 4 piedritas y ya con eso ibas, ¿no? Y al día siguiente igual, o sea, era un poco absurdo, ¿no? Tenía que tener esa característica. Ahora, tampoco tan exótico, porque si no, tampoco iba a haber cantidad suficiente para que la gente lo pueda utilizar de manera cotidiana, ¿no? Tenemos el caso del osmio, ¿no? El osmio es un material que es muy escaso y, Muy según extraño. tengo entendido, sí llegó, creo que en un meteorito a la Tierra, o sea que no, Ah, o sea, debe ser un material exótico, pero como dice la frase, pues tampoco. como la kriptonita de Superman. Ya es muy Así, difícil, ¿no? ya, entonces tampoco por ahí, ¿no? Entonces, él seguía con su razonamiento, ¿no? Entonces, ahora, de esos 30, lo redujo a 5, que ya son más, es un número ya más amigable, ¿no? Lo redujo al rodio, al paladio, el platino, la plata y el oro. Y en esos 5 ya sí él empezó a poco entrar a detalle, ¿no? ¿Por qué llegar al que ya conocemos? En el tema del rodio y el paladio, esos son elementos que se han descubierto más o menos en el año 1800, entonces antes de eso pues no eran conocidos, ¿no? Por tanto no se podían utilizar, no se utilizaron, de hecho, en la antigüedad, ¿no? Claro. En el caso de la plata, sí, como comentaste, se ha utilizado, se sigue utilizando incluso, pero aún así es un metal que es un poco reactivo, ¿no? No reactivo, perdón, reactivo con el ambiente, entonces Se tú pone observas negrito. que se opaca, ¿no? Tú Sí. debes haber encontrado alguna vez un sol pues así oscuro, ya casi negro, ¿no? Que después, claro, lo puedes pulir, ¿no? Pero igualmente con el tiempo se va a volver a opacar, entonces no es que no se utilizó, pero no es el ideal. Ahora, en el caso del platino y la plata, que son, digamos, los finalistas, el platino es igualmente ahorita considerado un metal precioso, se usa para joyería, para ornamentos, pues, anillos de compromiso, aretes, ¿sí? Pero ahí habría que recalcar que hay un tema ya técnico, ¿no? El platino, para que tú lo puedas fundir y en base a eso darle forma, tendrías que alcanzar la temperatura de 1650 grados aproximadamente. Entonces, esa temperatura te exige un horno pues, de gran capacidad, mayor tecnología, mayores cuidados también en su proceso. Entonces, la comparación del oro, que solamente con unos 1060, 1050 grados ya funde, le da una ventaja, pues, ¿no? Y es así como se llega, ¿no? Desde el enfoque, como voy a repetir, este ingeniero químico, Sanat Kumar lo enfoca desde ahí y comenta al final, ¿no? Que si qué sé yo, pues hubiera una guerra atómica y se acaba la civilización y tuviéramos que comenzar de cero con los mismos elementos, llegaríamos a la misma conclusión, ¿no? Que el oro quedaría como esa sustancia, este metal convencional para representar la riqueza, ¿no? Un metal precioso y valorado. Y sí, o sea, lo que dice este científico Kumar es, pues, sí, de hecho que probablemente la Tierra, si es que hubiera, como tú dices, una guerra atómica, desapareciéramos todos, seguramente volverían a optar por el oro, porque mira, nosotros vemos que en la civilización romana usaban el oro, Gracias. también usaban el oro en el oriente, ha usado el oro, perdón, los aztecas, los mayas, también los incas, las principales civilizaciones antiguas han usado el oro y luego lo volvieron moneda, porque como tú dices, ¿no? Los otros metales no eran conocidos en esa época, probablemente ni por lo mismo no se podía extraer esos metales, ¿no? Y por eso ellos usaban mucho el oro, la plata, y bueno, de hecho que el oro siempre ha tenido mayor valor para el ser humano, ¿no? Así como Tal vez... dices, en diferentes civilizaciones ha coincidido eso, ¿no? Medio Oriente, la China, Claro, y acá sin que tengan Sudamérica.
ver, ¿no? El uno con el otro. Así que sí, probablemente si nosotros volviéramos a, ¿no? a reescribir la historia, volvería a reescribirse de la misma manera. Pero es muy cierto. Pues eso es para los que se preguntan. Yo también siempre de niña me había preguntado, ¿pero por qué? ¿Por qué esto es tan valioso? Todos quieren oro, ¿no? Oro o plata, en este caso. Ahora ya entendemos un poquito de dónde viene la razón. Entonces, hasta ahí, bueno, se le ocurrió al ser humano, ¿no? Por fin ya, y encontró el metal. Entonces, eureka, ¿no? Bueno, la palabra eureka, ¿qué es lo encontré? Oro y plata, ¿no? Por fin una gran idea se le ocurrió al ser humano y ya estaba contento. Entonces, pero ¿qué pasaba? Como siempre, el ser humano va evolucionando y buscando mejoras, ¿no? Entonces, con el tiempo, a las personas se les hizo pesado andar con sus metales para todos lados, andar cargando sus lingotes de oro, sus lingotes de plata. Ya no podían estar haciendo eso cada vez que iban a comprar carne. ¿Y cómo iban a partirlo, no? O sea, no podían, pues no, por la carne es un pedacito, ¿no? Entonces mejor te pago después, acumula. De repente se lo gastaba y ya no le pagaba al carnicero. ¿O qué pasaría? ¿Cómo sería? Pero debe haber tenido muchos problemas la gente por eso. Entonces, comenzaron a darlo a guardar y a cambio de darlo a guardar les daban papeles. Ahora vamos a ver de nuevo nuestros ejemplos acá con nuestros amigos de la presentación. A ver, aquí aparecen dos, ¿no? Este amigo de aquí que tiene su polo celeste, tiene sus lingotes de oro, ¿no? Su tesoro que ha obtenido por su trabajo. Y hay otro amigo en el pueblo y le dice, oye, andas cargando por acá y por allá el oro para comprar tu pan, tu carne. Entonces, ¿qué es eso, no? Mejor te lo guardo, ¿no? Te lo guardo y te cobro por guardártelo, ¿no? Porque yo voy a hacerme responsable, lo voy a tener que encerrar en una caja fuerte, etcétera. Entonces te voy a cobrar un poquito por tenerlo guardado, ¿no? Y me lo dejas. Entonces, claro, hasta ahí suena fácil, ¿no? Pero el otro le dice, oye, está bien, ¿no? Pero de acuerdo, pero ¿cómo voy a recoger el oro cuando lo necesite? Ay, yo te doy un papelito y ahí voy a poner cuánto es lo que tú me estás dejando y lo voy a firmar. Entonces, en realidad esto que digamos, lo estamos acá viendo en forma, digamos, simple, es lo que debe haber pasado antes y como así surgieron los primeros banqueros, ¿no? Y los primeros bancos. Y esos papelitos que firmaban, que ponían con su firma diciendo el valor del oro que les dejaba, fueron los primeros billetes. Probablemente ellos ni sabían que estaban haciendo el inicio de todo el tema bancario, pero así fue. Y bueno, esta persona que guarda el oro no debe haber sido cualquier persona, porque uno no le va a dejar a cualquier persona su oro. Probablemente, ¿no? Haya sido una persona destacada en el pueblo. Claro, hay un de prestigio, de confianza, ¿no? Que más o menos, pues, supiera pues, que no te iba a hacer una mala jugada, ¿no? Si no se iba, imagínate. Deben haber sido las personas de prestigio, los líderes de las comunidades que comenzaron a guardar ese oro y claro, tenían respaldo. Y de ahí probablemente ellos habrán pensado, voy a cobrarle un poco a esta persona por ese oro que me deja y eso es lo que llamamos ahora mantenimiento, ¿no? Que los bancos nos cobran. Pero a la vez ellos también podían prestar a personas que confiaran, o sea, que ellos confiaran en esas personas, prestarle dinero y cobrarles te presto plata, te voy a prestar, para poner un ejemplo, 10 moneditas, pero tú no vas a volver 10 moneditas, porque yo te lo estoy prestando y tú te lo presto para que tú hagas un negocio y tengas más moneditas. Entonces, de esas más moneditas que tú vas a tener, me das un poco, te voy a cobrar un interés, ¿no? Una ganancia porque te presté. Entonces, digamos, hombres que no eran banqueros todavía, pero que eran como si lo fueran en el pasado, comenzaron a hacer este tipo ¿no? de operaciones. Ahora, algo peligroso e importante, ¿no? Pero seguramente por ahí alguno, no sé, se le fue mucho el ingenio. Se emocionó. Y se emocionó cuando vio el oro y de repente dijo, oye, pero ¿cuánto vale este papelito? Yo lo firmo y ya todo el mundo confía. Voy a firmar un montón de papelitos, ¿no? Y si firmas un montón de papelitos, ocasionas todo un revuelo en ese pueblo, porque puedes ocasionar toda una dificultad. O sea, hay más papelitos que el oro que tú tienes guardado. Entonces, esos papelitos realmente no valen, porque no hay oro ahí adentro, ¿no, César? Claro, al momento que, digamos, todos quisieran sacar su oro y en el mismo momento, pues, no iba a haber ese oro, ¿no? Que figuraba en los papeles. Entonces, ¿a quién iban a mirar ahí? Al señor de polo verde. Y Claro, probablemente no iba claro.
Iba a salir bien parado. Como esas clásicas películas, ¿no? Que se ve que los banqueros asoman la cabeza por la ventana y toda la gente al mismo tiempo viene a reclamar su dinero y dice, uy, no, pero es que yo le presté a todo el mundo y ahora ¿cómo hago para devolver? Y por esa razón, y lo vamos a ver en otro capítulo, es que hay un banco, el papá de los bancos, que se encarga de que los bancos tengan obligatoriamente, por más que presten y reciban, tienen que tener guardado una cantidad fija que le exige ese banco que es el papá banco, ¿no? En cada país hay un papá banco, ¿no? En nuestro país, Perú, el papá banco se llama Banco Central de Reserva del Perú. Pues ya lo vamos a ver en otro capítulo porque es un tema también para analizar bastante. Entonces, bueno, de ahí también vamos a ver las historias, ¿no? Las historias de los que se les ocurrió andar firmando papelitos a diestra y siniestra sin tener oro guardado también. Ahora, lastimosamente, está pasando en Venezuela, ¿no? No sé cómo pasan esas cosas ahora en estas épocas para que vean los jóvenes que nos están escuchando que esto pasa y no debería pasar porque, como dicen, guerra avisada no mata gente. Ya se sabe que eso es algo que no va a salir bien. No va a salir bien firmar papelitos si no tienes oro de respaldo. No te arriesgues. Entonces, no es un deporte de aventura esto, ¿no? Entonces, bueno, como dicen, así nacieron los primeros banqueros y los primeros billetes, ¿no? Que era lo que contábamos. Vamos a ver. Acá está. Bueno, nuestro amigo de Polo Celeste, el que le había dejado el dinero a su amigo el futuro banquero, nos dice, ¿no? Le he dejado mi oro, pero me he quedado con un poquito, ¿no? Ese poquito me va a alcanzar para comprar lo que necesita mi familia este año. Buen pensamiento, ¿no? O sea, no le dejó todo ya para tener por si acaso, ¿no? Precavido de su guardadito. Su guardadito. Pero César, ¿y tú crees que le alcance para todo lo que necesita su familia este año o tal vez no, o tal vez sí? ¿Qué piensas? O depende en qué país está. Claro, ahí es un poco de incertidumbre, ¿no? Que siempre hay respecto al valor de la riqueza, vamos a decirle, ¿no? Que no es constante necesariamente en el tiempo. Eso es cierto, o sea, lo que pasa es que él ha calculado lo que él gasta siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de la panadería que te contaba de la esquina de mi casa, ¿no? Yo compraba con un sol 5 panes, ¿no? Y ahora, o sea, en este mismo año, ni siquiera el año pasado, ¿no? Sino este mismo año, hace unos mesecitos, yo compraba con un sol 5 panes. Pero este mismo año, con ese mismo sol, solo compro 3 panes. Entonces, los precios pueden subir, ¿no? No necesariamente porque yo hago mi imagen, más o menos saco mis cuentas y digo, esto es lo que voy a necesitar para vivir este año, es lo que realmente voy a necesitar, puede ser que no. ¿Por qué? Porque ese cálculo que uno hace se llama presupuesto. Hago mi presupuesto. De repente, champú, recondicionador, verduras, ropa, alimentos, cable, todo, me sale un valor anual, pero no necesariamente ese valor anual va a ser lo mismo que voy a pagar el año siguiente, e incluso, como ha pasado en el caso de muchas cosas que llevamos a la canasta familiar y que consumimos, en el mismo año han cambiado de precio, ¿no? No, sí. Claro, por ejemplo, tenemos algunos momentos en la historia de la humanidad donde lo que alcanzaba para comprar la canasta familiar hoy, inclusive al día siguiente, uno nomás dormía y ya amanecía y ya no alcanzaba. Y eso pasa ahorita, ¿no? Lamentablemente en otros países como Venezuela. Argentina tiene una inflación del 50% muy complicada, no es que se esté levantando hoy y mañana aparezcan otros precios, pero sí su inflación es complicada. Yes. Y eso hace que su dinero pues valga menos, ¿no? Como este muñequito que dejó su oro y ese billete que tenía ese papelito firmado, ya no va a valer lo mismo. ¿Por qué? Porque las cosas van a costar más. Y eso ya es otro capítulo de lo que vamos a hablar. Ya lo ahondamos en otra emisión. Así es. César, bueno, entonces ya llegamos al final de la diapositiva. Ahí está de la historia de hace mucho, pero mucho tiempo. En el próximo capítulo seguiremos con esto, nos tocaría inflación, ¿no? Y el valor de la moneda. Sí, básicamente para redondear pues la idea del oro, ¿no? Y cómo pasamos al dinero.
y cuáles son las ventajas ya de trabajar con este sistema, ¿no? De esta representación en papel, ¿no? Que también es, digamos, ya un poco entrando también en obsolescencia, porque ya después llegaron las tarjetas, ahora el dinero electrónico, ahora con el código QR, no más paz, ¿no? Pero básicamente, pues como concepto de lo que vimos del trueque, que había una necesidad de que el individuo que pertenecía a una sociedad tuviera que ofrecer bienes directamente, ¿no? O servicios directamente. Aquí ya no, aquí ya tienes un formato en el cual te permite especializarte para que eso que tú haces bien o en lo que mejor eres, lo puedas ofrecer y a su vez obtener una mayor ganancia, ¿no? Y en general, todos los habitantes o todos los que conforman esta comunidad, a su vez aporten lo mejor que tienen. Y eso a su vez va a dar que tengas una mejor calidad de vida, ¿no? Como sociedad. Todos aportando lo mejor que tienen, hacen que la sociedad mejore. Si todos aportan, pues, en la medida de lo que pueden y hacen de aquí para acá todo un poco, no va a ser el resultado óptimo, ¿no? Va de repente, pues, subsistir, va a estar ahí, pero no vamos a dar el 100% de lo que podría ser. Eso se va a reflejar en el desarrollo de un país o una comunidad, ¿no? Exacto, o sea, los cambios son buenos, ¿no? A la gente le asustaba que cambien a tener otras profesiones, de repente a tener monedas, billetes, ¿no? Metales y no hacer trueque, pero sin embargo así vamos avanzando. Ya voy a dejar de presentar para que nos despidamos y hagamos las recomendaciones y los anuncios, ¿no? De siempre. Bueno, no, somos Unidad Democrática, somos un colectivo que estamos ocupados en la lucha ideológica por un país mejor, para que todos tengan conocimiento real de estos temas que hace que el Perú se mueva y así ustedes puedan tomar mejores decisiones en su vida política, porque todos tenemos una vida política, queramos o no, ¿no, César? Así es, sí. Así como hoy hemos tocado un tema, pues, un matiz un poco económico, así aunque sea a nivel junior, sí, vamos a tocar diferentes temas, ¿no? De política, historia, hasta nutrición, todo lo que pudiera de una u otra forma ayudarnos para comprender un poco mejor en el mundo y en el Perú en que vivimos hoy día, ¿no? Y como dijo Marisol, también esperando que la población en general se aboque un poco más a la política, ¿no? Que ya cambie ese concepto de lo que hemos visto en los últimos años, que ha sido más politiquería que política, ¿no? Más, vamos un poco más a empaparnos en los temas a fondo y ver que ese aporte ayuda al crecimiento de nuestro país, ¿no? Nuestra sociedad. así es, hacer política es interesarse en el país, es amar al país, es querer al país y los que quieren al país y quieren actuar honestamente desde donde estén, no necesariamente postulando, pueden educar, pueden enseñar, pueden tener otras profesiones, pero sí tienen que preocuparse de la política porque entendiendo cómo funciona el país, entendiendo las instituciones, vamos a poder votar mejor por personas que realmente estén preparadas para poder asumir los cargos y que así pues logremos el progreso de todos los peruanos, ¿no? Un Perú, un país que sea gobernado para todos, ¿no? Para todos los peruanos, que todos logremos oportunidades y progreso. Eso es lo importante. Entonces, decirles que en Unidad Democrática también estamos en Twitter, aparte del Facebook, en Twitter estamos los lunes, los miércoles y los viernes, y también tratamos temas coyunturales y educativos. Nada, César, un gusto. De igual forma, Marisol, un placer y ya vamos a estar próximamente acá tratando todos los temas que tenemos ahí agendados. Así es, nos pedimos amigos. Nos vemos, chao.